En este espacio, exploraremos juntos diferentes aspectos de la salud mental, la psiquiatría y la psicología, con el objetivo de educarnos y crecer juntos. En Mente Aprende, nuestra meta es que aprendas a cuidarte, para que puedas vivir una vida plena y feliz. Así que acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento personal, y juntos construyamos una comunidad que promueva la salud mental y el bienestar. Bienvenidos a Mente Aprende. Si tiene preguntas. Bueno, Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este en vivo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, además una persona a la cual considero mi amigo y le tengo mucho cariño y admiración, que es Franz Hensel. Franz es vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tú eres, politólogo, historiador y magíster en antropología de los Andes, y tienes un doctorado en historia de la Universidad de Texas. de la Universidad de Texas en Austin, sí. Y es nuevo hincha del Atlético Bucaramanga. Medio corazones de Santa Fe y medio corazones del Atlético Bucaramanga. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Porque muy feliz, muy honrado de estar acá y sí, gracias a Jorge, entre otras, he venido haciendo mis pinitos no pasando de león a leopardo, pero digamos todavía como están en la misma familia felina, pues Se complementan. Ahí se complementan. Y bueno, muy feliz de estar acá. Había tenido la oportunidad de estar como en entrevistas y eso, pero no en lives. Entonces es una novedad muy linda. Veo que hay personas que se están conectando y muy bello tener esta experiencia. Gracias, Franz. Franz, bueno, una de las razones por las cuales quise invitarte es que yo pienso que la relación entre educación y salud mental es en las dos direcciones. La educación puede ser un factor de riesgo o un factor protector en salud mental, y viceversa. Tener problemas de salud mental muchas veces puede dificultar los procesos educativos. Entonces, pues, qué mejor que invitar a un educador, alguien que lleva la educación en la sangre. Franz, ¿tú cómo sientes que está la educación en general en Colombia? Yo creo que vivimos unos tiempos profundos de transformación. Esos tiempos profundos de transformación podríamos denominarlos, ¿cierto? Algunas personas les han llamado como la crisis, ¿no? Entonces, yo como historiador no le creo tanto a eso, porque si yo lo miro como en el registro histórico de hace 200 años, como que cada momento hay una crisis, ¿no? Entonces, y cada generación siempre le recarga una cantidad de expectativas y frustraciones a la educación, a lo que debería ser y no está haciendo, a lo que socialmente, digamos como que la sociedad sí deposita una cantidad de reflexiones y de frustraciones alrededor de la educación. Pero efectivamente, así como hubo un momento de inflexión en la revolución industrial, un momento en donde hay una aceleración del tiempo histórico, si me permiten esta expresión ahí medio que usamos los historiadores, como en donde se densifica la experiencia humana con una cantidad de transformaciones que ocurren en un momento espaciotemporal muy definido. Asimismo, estamos teniendo unas transformaciones jalonadas y disparadas entre otras por la pandemia, pero que venían cocinándose de tiempo atrás, que ha venido y que ha permitido cuestionarnos como sociedad. Y yo siento que como sociedad nosotros estamos en una transición que a mí me parece muy bella, que es esperanzadora, pero que también es muy dura, porque si bien esto no son cosas nuevas, hoy día las estamos pensando. Un modelo educativo que está empezando a migrar por ejemplo, de solamente el asunto de los conocimientos y de una idea, por ejemplo, de rigurosidad pensada en cómo el sistema excluye a una cantidad de gente, ¿no? Sí. Tú y yo estudiamos en un modelo universitario en donde el nivel de calidad se medía por la cantidad de personas que salían del sistema, ¿sí? Sí. No por la cantidad de personas que transformabas dentro del sistema. Y esto, por ejemplo, para las universidades es clarísimo hoy. Nuestra apuesta y la apuesta a nivel de sociedad no es
cómo nos inventamos el colador del tercer semestre o del quinto semestre o del sexto semestre, sino cómo las instituciones educativas tenemos un diseño que permite no solamente incluir una cantidad de personas mayor, sino de reconocer algo que es casi evidente pero que no habíamos reconocido, y es que somos distintos. Sí. Y en esos distintos estamos hablando de neurodiversidad, en esos distintos estamos hablando de trayectorias estudiantiles que no son únicas. Y casi es como un poco volver a algo que parecía obvio, pero que durante mucho tiempo el sistema educativo pues había dejado de lado, especialmente en la educación superior, pero no solamente en la educación superior, en la básica, en la media, en la preescolar. La idea de que partamos de que somos multitud, si me permites esta expresión de Cioran, y no de que tenemos solamente una misma manera de representarnos y de experimentarnos. En la medida en que los sistemas educativos empiecen a reconocer como punto de partida esa diversidad, es que podemos empezar a tejer trayectorias que se reconocen en esos éxitos que no solamente tienen una misma definición, sino que empiezan a tener pues otros juegos. Y en este caso, una de las cosas que como sociedad estamos empezando a ver es la centralidad de la salud mental, del bienestar, como parte de la experiencia educativa. Quizá que en un momento decíamos conocimientos por un lado y experiencias emocionales, salud, bienestar por otro, eso como que no. Hoy la neurociencia nos ha mostrado, y hoy es clave, es decir, cómo buena parte de los traumas que tenemos con las matemáticas, o que a una generación importante no les guste la matemática, tiene que ver con nuestra experiencia. El álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor y el profesor regañón, sí, y el miedo como parte de. Yo he trabajado mucho en la educación superior y es parte de, pero aquí, y para las personas que nos están acompañando, etcétera, yo quería como que entre todos también nos enfocáramos y pensáramos en la extraordinaria posibilidad que tiene lo que llamamos educación básica o educación preescolar en la formación de esos circuitos neuronales, digamos como de esos entramados de aprendizaje que luego son muy difíciles de desmontar, y es la educación en la primera infancia, de los 0 a los 7 años. Ahí la experiencia de educación y salud mental se hace manifiesta. Es decir, ahí la manera en la que empezamos a aprender por medio del temor, por medio del chantaje. El miedo al profesor, al regaño, al grito, así es. A la exclusión. Y la manera en la que, digamos, los padres reaccionamos a eso, nosotros no estamos entrenados. Y yo siento que le hemos dado mucho más énfasis, sin ser el mejor, al tema de educación superior y salud mental, que necesitamos profundizar, que necesitamos entender. Pero hoy uno ve universidades que empiezan a incluir en sus currículos procesos de meditación, que reconocen y que reconocemos la centralidad de la salud mental en la experiencia educativa y la forma en la que podemos ser actores determinantes en estados de salud mental que están en equilibrio y están en bienestar, o de estados que terminan tensando y creando crisis en salud mental y de seres humanos que no están en bienestar. Hoy día esas discusiones en la universidad se están dando, y hay muchas universidades que han dado ejemplos maravillosos de esas experiencias. En Alemania hay casas del silencio, en Estados Unidos han incluido dentro de sus currículos el tema de meditación, hay universidades que están atendiendo el tema de nutrición en un espectro mayor de salud mental, y no solo el tema de salud mental en términos de reacción, de qué pasa cuando un estudiante entra en una crisis, sino cómo hago... promover una buena salud mental. Cómo creo yo, digamos, como un bienestar, y ahí hay unas cosas maravillosas. Siento que en el colegio, sí, pero insisto, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención como educador, como padre, como miembro de esta sociedad, y es la necesidad que tenemos de prestarle atención a la primera infancia. ¿Qué pasa cuando un chino no se quiere quedar en el jardín? Sí. Es decir, y uno cómo elabora ese trauma como padre y como hijo. ¿Qué pasa cuando un niño, y hay cosas que hoy día como sociedad nos están pasando, y no siento que tengamos todavía las herramientas para tramitarlo, para tramitarlos. Decimos, ¿no? Hoy día
niños autónomos, libres, sí sé más, pero ¿hasta qué punto nuestro modelo educativo de los 0 a los 7 años sigue pensando en niños obedientes, que hacen caso? Y uno cómo pone eso y cómo empieza, digamos, a crear unas tensiones en los pobres chinos de decir, sí, haz lo tuyo, pero pórtate juicioso, digamos, y con eso no estoy llamando como un todo vale, pero cómo crear límites con amor, Sí. cómo entre colegios y preescolares y padres nos ponemos de acuerdo, cómo nosotros nos reentrenamos, porque es que la manera en la que nosotros vivimos la salud mental, el aprendizaje y el ser, digamos, niños y adolescentes, fue en un modelo en el cual hoy día no tenemos, ya tenemos claro que pues quisiéramos cambiar, ¿cierto? Pero no necesariamente tenemos claro cómo navegar exigencias del mundo contemporáneo, tensiones de chinos que hoy día nos están retando a otras cosas. Entonces volvemos a unos esquemas mucho más autoritarios, mucho más rígidos, porque no hemos elaborado y no hemos, sí, elaborado como sociedad precisamente, pues, qué significa criar hoy y qué significa educar hoy en bienestar, en amor, con tolerancia, con respeto, en clave de diversidad, porque eso nos suena muy hippie, porque eso nos suena muy raro, pero sabemos que es por ahí, pero entonces no terminamos de elaborar las herramientas, y ahí siento yo que espacios como estos son vitales, ¿no? Y ahí tú mencionas algo, es que por décadas, bueno, por no decir más de un siglo o siglos, pero los sistemas educativos han sido muy rígidos, tratando de que todos los alumnos y todas las personas se adapten a eso, y no viceversa, lo que tú como comenzaste esta conversación. Sí. O sea, la importancia de que un sistema educativo, y más desde pre-kinder, kinder, transición, primaria, la importancia de adaptarse al estudiante. De hecho, bueno, tú conoces a mi hijo menor, sí. Juan Diego tiene un trastorno del espectro autista, y nosotros en Bogotá, el primer colegio donde él estuvo, tuvimos una experiencia tan mala, no, y hoy en día pasa todo lo contrario. Juan Diego está en un colegio donde se nota el amor y el cariño, y donde se nota que se adaptan a su estilo de aprendizaje, a su estilo emocional, bueno, y ojalá todos los colegios fueran así. Si uno o sea, mucho, los seres humanos somos muy cuadriculados y a veces tratamos de imponer modelos bastante rígidos, bueno, y definitivamente la infancia es el periodo más fértil o para cultivar una buena salud mental, para cultivar un buen ciudadano, bueno, o todo lo contrario, pues para generar o sembrar problemas de salud mental. Ay, Jorge, hay tantas cosas que vale la pena mencionar que luego necesitamos sacarnos espacios para esto, porque es que acá estamos tocando como el centro nervioso de la sociedad, literalmente, digamos, en términos de salud mental, y es cómo cultivar bienestar. Para mí esa es una pregunta. Y la idea de bienestar me parece que es muy poderosa, es estar bien, estar en armonía, estar en equilibrio, y cómo eso supone el reconocimiento de diferentes formas de estar bien. Primero, ¿cierto? Segundo, implica sistemas, y los sistemas no son máquinas, son seres humanos. Los sistemas están compuestos de seres humanos que reconocen esa manera en la que se puede llegar, ni siquiera al mismo resultado, pero uno puede aprender con H intermedia diferentes habilidades de diferentes maneras, ¿cierto? Sí. Y hoy día siento que ese reconocimiento está cada vez más. Los colegios que tú mencionas, y la conversación se abrió. Por fortuna, yo siento que hoy día la conversación está abierta. Puede haber colegios un poquito más, pero hoy día se habla de eso, se habla del espectro autista, se habla no del niño cansón, sino decir, oiga, del acá TDAH, o sea, ahí sobre eso... Del impacto del trauma, del impacto del ambiente familiar en la experiencia educativa, en los procesos de aprendizaje. Eso es maravilloso, y eso es pues muy poderoso. Pero insisto, para mí lo que empieza a pasar es con qué herramientas nosotros estamos navegando esto. Porque es que nosotros venimos de otro mundo, con otras herramientas. O sea, así sencillo, nuestra generación, y es decir,
la base de la educación de nuestra generación era el miedo. Sí. En la casa y en el colegio. Quítele la regla, no importa. Era el miedo, la extorsión y la amenaza. Eso es. Sí. Es decir, si no hace esto, tome cero y tal. Y entonces, el ejército es miedo, extorsión y amenaza. O sea, ¿por qué? Porque la experiencia del mundo moderno, esto trasciende a Colombia, la experiencia del sujeto moderno, del proceso de individuación, supone, digamos, como ese extrañamiento y ese proceso de individuación muy violento alrededor del miedo, la extorsión, la amenaza de que usted tiene que comportarse de una manera porque si no, pues no. Y alrededor de eso se construye un sistema educativo democrático que funciona y del cual somos herederos. La religión ahí también juega un papel importante Sí. en heredar ese tema de la culpa y el miedo. Yo diría, sí, depende de la apropiación institucional. Por ejemplo, en nuestro contexto, que es judío-cristiano, que tiene claro, depende, eso es una pregunta muy bella, porque una cosa es la experiencia institucional, el colegio de monjas, si me permite la expresión, pero fíjate que dentro de ese colegio de monjas o dentro de ese colegio de curas hay diferentes expresiones. Una cosa es un colegio que tiene a los dominicos, otra cosa es un colegio como el que tú estudiaste, que tiene los jesuitas, que tiene una experiencia de libertad distinta. Cambia mucho. Cambia mucho, sí. Entonces sí, porque todos han sido parte de esa experiencia moderna que nos ha constituido, pero dentro de eso hay unas diferencias y hay unas gradaciones que a mí me parece importante tener. Pero hoy día, digamos, que se mueve y está como el mundo un poco dislocado, y esa es la experiencia de un poquito uno no hallarse, bueno, etcétera, como estamos, es la experiencia del mundo que está emergiendo. Y hay una frase muy bella de Rubén Darío, pues el poeta nicaragüense, que se la da a Miguel de Unamuno, que es pues este gran escritor de principios del siglo XX, un poco comentando la obra de Rubén Darío, y le dice: lo de usted no es un anochecer, lo de usted es un amanecer. Usted ha escrito en español cosas que ni en español se habían podido pensar. Una cosa muy linda, y yo siento que estamos un poquito como en un proceso, no siento de amanecer, todos estamos como tipo 1 de la mañana, pero sí se están haciendo esas preguntas. El hecho de que estemos acá sentados nos implica que estamos pensándonos el tema. Para mí el énfasis y la necesidad es tenemos que dotarnos de más herramientas para navegar esos mundos desconocidos. Porque recordemos un principio vital, y es que uno no puede dar nada que uno no tiene. Entonces, si yo como educador, como padre, como miembro de junta directiva, como miembro de la asociación de padres del colegio, no sé cómo dar amor, de verdad, o sea, yo te amo, no es eso, es decir, yo no sé cómo relacionarme de forma compasiva contigo. ¿Eso? De ahí en adelante, ¿cómo hago? Pero yo quiero, pero no sé. ¿Eso implica un proceso de desaprender? Sí. Cosas muy engranadas en el cerebro de uno. Sí. Bueno, pero yo creo que no es imposible. No. O sea, que los seres humanos, así tengamos 50, 60, 70 años, uno siempre tiene potencial de crecimiento y de desaprender y reemplazar por nuevos aprendizajes. Incluso la meditación. La meditación, especialmente cuando se acompaña de prácticas de compasión, ayuda mucho en esos procesos. Sí, es cierto. Y claro, una de las cosas que hoy día sabemos, pues es esto de la neuroplasticidad. Este cuento que mejor dicho, como le decían uno, las neuronas no vuelven hasta los 18 años ya no hay. El cerebro siempre cambia. Entonces, que siempre cambia. Yo siento, o sea, que sepamos hoy eso, pucha, me parece que eso es una cosa muy bella, que yo vea, por ejemplo, hoy día más padres siendo activos, más padres siendo activos en el proceso de aprendizaje y de desarrollo y de crianza de los hijos, digo, padres hombres. Eso me parece muy poderoso, pero insisto, una de las cosas que pues he querido hacer, pero no he tenido el tiempo, es, yo quiero hacer como un taller de padres en emergencia, con los dos sentidos de padres emergiendo en su experiencia y padres que tienen la emergencia, es decir, pues yo no quiero cascar al chino
Yo no quiero amenazarlo con cascarlo porque es que... Yo quiero cambiar el estilo. Yo quiero cambiar el estilo, pero no tengo la herramienta. Sí. Y tampoco quiero ser el padre permisivo, porque ese es un mito urbano y una muy mala comprensión de lo que significa, por ejemplo, una crianza respetuosa, y es que todo vale, o que entonces, entonces no, me tocó sacar ahí el autoritario que llevó. Le falta rejo. Le falta rejo y tal. Y entonces, no, es que como ahora no se le puede pegar al niño, entonces que el niño haga todo lo que quiera. O sea, son dos estereotipos que, pues, digamos, son más que estereotipos, dos arquetipos, ¿sí? Típicos, digamos, arquetipos, etcétera, en los cuales nosotros nos hemos criado, y es decir, no son ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo yo trazo límites amorosos con mi hijo? ¿Qué significa la experiencia del padre en una sociedad como Colombia, en donde la experiencia histórica de la paternidad ha sido asociada a la irresponsabilidad? ¿Y qué significa la experiencia de la maternidad, en donde frente a esa irresponsabilidad ha habido ansiedad, digamos, digamos, la experiencia de la maternidad por décadas ha sido una experiencia ansiosa, y si a eso le atravesamos las experiencias y las capas de violencia que tenemos en Colombia, la tarea que tenemos es gigantesca para atar crianza, aprendizaje y salud mental. Y hoy yo siento que no estamos del otro lado, pero que sí hay una cantidad de gente diciendo, yo no quiero esto, alcanzo a reconocer esas capas de violencia que me han constituido y quiero inventar de otra manera. Y ahí es en donde yo siento que espacios como este, lo que hacen en Mente Aprende, lo que hacemos en las universidades, tienen que seguir dotando de herramientas a las personas, a los seres humanos que habitamos esta tierra, para pensarse esos nuevos modelos que están amaneciendo. Y estamos en ese amanecer. Y ahí es donde yo me alegro, porque veo una potencia. Pero pues esa potencia puede terminar realmente en la consolidación de algo o no hacerlo, lo cual nos generaría pues una frustración también muy grande, ¿no? Franz, ahí yo quiero resaltar la frase que tú traes a colación de Rubén Darío con respecto al anochecer y al amanecer. Sí. Sí, los seres humanos y la sociedad, pues tenemos periodos donde sentimos que estamos en una noche y una oscuridad absoluta. Las personas que han vivido situaciones adversas, traumáticas, maltrato, violencia, abuso, lo que pasó recientemente en un jardín infantil en Bogotá, de los niños que fueron abusados, pues son niños y familias que probablemente van a sentir la noche por mucho tiempo, pero yo sí creo que el amanecer existe, o sea, que siempre hay una posibilidad de amanecer, y que en eso una buena educación, una buena figura paterna, materna, ojalá las dos, a veces la ayuda profesional, mucho ahí entre todos podemos hacer un trabajo en equipo para ayudar a las personas a realmente a ver ese amanecer. Sí, y de acuerdo. Ahí sí, muy, muy bella la manera en la que lo planteas, y efectivamente es así. Es decir, son diferentes caminos, y es la conjunción y la colaboración la que nos permite ir remando como hacia el mismo lado. Y yo insisto, que tengamos espacios como esto, que salgamos en el espacio público, este espacio público virtual, esta nueva esfera pública que permite la interacción, que permite la comunicación, que permite los seguidores, bien usada, bien manejada. Eso tiene un poder inmenso. Hoy día, el acceso que tenemos a este tipo de discusiones no es el acceso que teníamos en los años 60 o 70 u 80. Sí. Es decir, y a ver, hoy el problema no es el acceso a los datos, es la elaboración de análisis sobre esos datos. Y es la cantidad de conocimiento, la cantidad de información, no de conocimiento, que está en el espacio. Que es impresionante. Que es impresionante. El punto es cómo decidir, cómo desde las universidades, por ejemplo, generamos capacidades de lectura crítica,
de uso apropiado y ético de las tecnologías, como la inteligencia artificial, cómo cultivamos. Ese para mí es una cosa muy poderosa, y cómo acompañamos a las personas a que alcancen, a que florezcan, que me gusta mucho esa idea de Nussbaum y otros autores y autoras relacionados con, para mí, ya no como vicerrector académico, pero sí es algo que es vital. Pero el propósito de una universidad no es formar. O sea, pues formar es algo muy importante. Sí. O más que, o es formar, pero en un sentido más profundo que el de vertir conocimientos en un cerebro que está vacío. Ese no es un propósito que hoy día valga la pena para una institución. Siento que una institución forma en un sentido más profundo en diferentes dimensiones de lo humano, y más que eso, como digamos en la UNAP lo estamos moviendo, y como a mí me gusta decirlo, es acompañar a que cada persona alcance su máximo potencial. Ese es el verdadero. A florecer. A florecer, y en eso hay conocimientos, hay habilidades, hay herramientas de salud mental. Y como universidad, digamos, yo siento que a nivel país, perdóname, vamos bien, pero siento que tenemos que seguir moviendo, ¿sí? Digamos, en términos de las universidades. Antes de la parte del anochecer, eso es tal cual, digamos, es muy bello. Hay una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, que aprendí con mi hija, porque yo me puse a escuchar las canciones que nosotros escuchábamos. Y hay un llamado para los padres, para las personas que están ahí conectadas, para los que tienen jardines, etc. Primero, los pelados chiquis y grandes son muy musicales y se aprenden las canciones. Y yo decía, El Negro Cirilo, es la canción racista. Entonces, bueno, la chinita se perdió. Es decir, solamente la canción de la chinita, María, mi esposa, me dice, yo escuchaba eso y me ponía a llorar, porque era como una niña que se había perdido, y entonces ahí me imagino yo entrando a la mamá, ¿sí ve? Por eso, es decir, la banda sonora de nuestra infancia es súper jodida. Es muy hostil. Es muy hostil, sí, eso, digámoslo de forma elegante. Sí. Entonces yo decía, y frente a eso tenemos una cosa medio empalagosa, tipo mucho color y mucho estímulo, que los niños quedan como así, luego como que se quedan enganchados con eso, y decía, tiene que haber algo más. Y ahí, por ejemplo, en música para niños y grandes, uno dice, hijo de madre, ahí hay una herramienta de salud mental que es muy poderosa. Entonces, hay un grupo que se llama Colectivo Animal, se llama Bosque Encantado, una cosa ¿Es muy... colombiano? Es colombiano, sí. Y hay otros que jacana, pero hay una canción de Colectivo Animal que es para niños, es un grupo fantástico, y dice, la tristeza hace parte de la vida. Qué bonito. Y entonces un poco le enseñan a los niños que la tristeza hace parte de la vida, y le enseñan esta práctica pues meditativa, digamos, por medio de la canción, que una canción muy, muy linda, bien instrumentada y tal. Es decir, la tristeza hace parte. Cuando venga la tristeza, déjala fluir y déjala que pase como un río. O sea, ahí hay unas herramientas de salud mental que tenemos que seguir promocionando, y es decir, ojalá haya más de eso. Ojalá haya más de eso en esa clave, ¿no? Hay una recomendación para los padres y madres que nos escuchan, bueno, y educadores. Hay un libro que se llama Tranquilos y Atentos como una rana, escrito por Eline Snell. Ella es instructora de mindfulness para niños y adolescentes. El libro es muy lindo. O sea, el libro es para uno como padre o educador, para cómo enseñarle mindfulness a los niños. O sea, cómo enseñarles a los niños a observar y a reconocer las emociones, los pensamientos, ver la mente como una fábrica de pensamientos, y aprender a no identificarse con los pensamientos. Yo se los recomiendo. Tranquilos y atentos como una rana. Es muy lindo. Y hay cosas que este libro, hay varios, ¿no? Pero hay uno que se llama No Drama Discipline, que es bueno, eso es aparentemente para niños chiquitos,
digamos, con lo que tú dices de tranquilos y atentos como una rana, uno se empieza a dar cuenta que los principios de esa educación que aparentemente es para niños, aplican para todos los seres humanos. O sea, los principios de cómo educarnos de una manera aplican para uno, aplican para seres adultos, porque se nos olvida que a veces nosotros terminamos siendo como niños grandes que no sabemos que somos niños grandes. Entonces jugando a ser grandes y nos ponemos serios y ya no nos cambia la personalidad, porque eso, y uno tiene las fragilidades de un niño, pero como está grande, y entonces los estragos de los niños grandes, creyendo que son adultos, pues los vemos por todo lado, en el espectro público, político, y pues bien vale la pena uno volver, ¿no? Voy a contarte algo que me sucede cuando hablo contigo, y más en conversaciones como esta, que me ha sucedido, por ejemplo, las veces que he tenido la oportunidad de ver el Circo del Sol. Ajá. Pues lamentablemente, pues como psiquiatra, yo escucho cosas muy dolorosas en el día a día. Entonces, pues a veces eso lo puede volver a uno un poquito pesimista o desesperanzado frente a la sociedad, frente a la educación. Entonces, de verdad, escuchar personas optimistas, o sea, y que le muestran a uno que los colegios, las universidades, sí están haciendo cosas, pues que no estamos tan mal como a veces pensamos o como a veces nos sentimos, que si hay posibilidad de un amanecer, bueno, eso es bastante agradable. Muchas gracias, Franz. No, Jorge, muy bello. Yo no me, o sea, es muy bello eso. Hace poco un amigo me decía, bueno, que tuvo un asunto ahí de salud, y me decía, es que si usted me dijo que estaba mal, usted que es tan optimista, de verdad está jodido, ¿no? Entonces yo decía, pucha, yo no sabía que te veía como alguien optimista, o alguien una vez me dijo, no, es que es tan chévere, usted lo veo como calmado. Yo decía, calmado yo, no. Entonces, bueno, es muy bello sentirlo. Yo no me considero, o sea, yo no me considero especialmente optimista. Lo que yo siento es que es un deber humano reconocer como las diferentes capas de los seres humanos. Es decir, nosotros no somos unos y ceros, sino tenemos un espectro impresionante, e incluso en prácticas terribles, en momentos de crisis, uno ve unos atisbos de humanidad que lo conmueven, ¿cierto? Entonces, eso para mí es muy bello y es como parte, digamos, como de una labor de ir reconociendo. Segundo, pues te confieso que yo también debo entrenarme cada tanto porque a mí me gusta, y en el tipo de historia que yo hago, me gusta pensar esta idea de la historia como posibilidad, no la historia como un legado del cual pues tú te ahogas y no puedes hacer nada y simplemente lo tienes como pegado al cuello y se te va, sino que la historia nos muestra posibilidades de pasados que se empiezan a sedimentar y de posibilidades hacia el futuro. La historia es un ejercicio de imaginación política hacia el futuro muy poderoso. Pero en eso también, te decía, pues yo también reconozco que, que a veces como que uno ve un camino tan largo que pues puede generar frustración, ¿sí? Como decir, tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto, tenemos que transformar esto y pues como que uno, como diría mi abuela Lola, uno no arrisca. Y entonces como uno no arrisca, puede generar frustración. Y ahí herramientas como la meditación, herramientas de bienestar hacia uno, porque uno no puede dar algo que uno no tiene, y si yo no estoy en bienestar, pues no puedo liderar nada en bienestar, y eso se refleja. También vienen esos momentos, es decir, también uno tiene sus propios amaneceres y anocheceres, y gracias a Dios como que hay una cantidad de herramientas que uno como le permiten parar, respirar, ser consciente, como decir, sí, darse cuenta que es pasajero, y que el pensamiento viene y dice, bueno, venga, aquí lo cojo y recojo, y por eso como trabajando tanto en la universidad y creyendo, más que creyendo, confiando y teniendo la certeza de las cosas que estamos haciendo, también la conversación sobre eso, sobre las paternidades, sobre la crianza, porque
porque es que de ahí sale todo, de verdad. Es decir, si yo no logro identificar que hoy no estoy bien, que hoy estoy enredado y viene una decisión y alguien se me cruza y yo no logro identificar que estoy teniendo un día regular, yo me engancho con lo primero que sea. Y tomo pésimas decisiones. Y tomo Sí. eso, entonces, eso aplicado a un contexto universitario, de país, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el tema de salud mental, pero de bienestar, de equilibrio, de armonía, de poder uno conocerse, que eso es insondable, pero por lo menos, es como uno decir, pucha, hoy estoy como cargado de tigre, entonces, venga, paro. Yo estoy cargado de leopardo. De león, de verdad. No, porque hoy juega el Bucaramanga. No, estamos cargados de sí, por favor. Franz, una pregunta para ver tu nivel de optimismo, pesimismo o realidad. ¿Cómo queda hoy el Bucaramanga? No, vamos a irnos vamos a irnos con... No, me voy a ir sin cerebro, o sea, sin mente, como decíamos, sin mente. Mente de principiante. Sí, es que lo que pasa es que me pone nervioso porque pues, Jorge sabe que una profesión que yo hubiera querido tener es ser comentarista deportivo. Entonces, con los planteamientos pues, de Leonel y todo, yo he estado distinto. Yo te escuchaba en ese rol de comentarista deportivo en el estadio. Sí, ha pasado. Entonces, no, pero vámonos sin mente, digamos, vámonos con un 2-1. Sí, el estándar políticamente ganando Bucaramanga, no, claro, ahí vamos a estar vamos a estar ahí mandándole fuerza a Leopardo. 2-1 ganándole a Fortaleza. No, Franz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que no sea la única, que hayan más espacios de estos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego, muchísimas gracias, Jorge. Es la primera experiencia, digamos, de estas que tengo. Ha sido muy, muy grato y muchas gracias también pues, por tu generosidad y por permitirme también y hacerme la invitación a este espacio. El gusto ha sido mío, ha sido un espacio muy, muy bello. Muchas gracias. Gracias, Franz. Y gracias a todas las personas que estaban ahí en esta nueva tecnología para... Que disfruten el partido.